Quiero dar la bienvenida a esta clase número 7 de este curso, que va a tratar sobre el tema de la literatura sectaria y no sectaria, siendo que ese tema está dividido en dos partes y hoy comenzaremos con esa parte número 1. Así que sean todos entonces bienvenidos a esta clase número 7, ya nos estamos acercando al final y los saludo a Adolfo. ¿Cómo estás, Adolfo? Hola Ariel, buenas tardes, los saludos a todos aquí desde Herzliya, al norte de Tel Aviv, y como bien dijiste, nosotros ya estamos llegando, ¿no?, al final del camino, y la clase de hoy va a ser la primera de los dos módulos finales, donde hoy vamos a tratar sobre la literatura sectaria y no sectaria. Así que con tu permiso comienzo la clase. Después de haber estudiado en las dos clases anteriores sobre los manuscritos bíblicos y sobre la literatura apócrifa y pseudoepigráfica, quiero en las dos próximas clases explorar un tercer grupo de manuscritos. En algunos casos veremos obras que habrían sido parte del acervo literario y religioso de todo Israel, y por lo tanto de aquí es que es una literatura no sectaria. Es una literatura que todo Israel era partícipe de ella. En otros casos, examinaremos un grupo de textos que por su vocabulario, teología y sociología habrían formado parte del patrimonio de un movimiento con un claro sesgo partidista, y en este caso, la literatura sectaria. Como se puede ver en este gráfico, esta literatura representa un 37% del total de los manuscritos identificados entre los rollos del Mar Muerto, lo que indica que esta literatura es un rasgo característico de la biblioteca hallada en las cuevas de Qumran, y para muchos sería precisamente el material que de alguna manera sirve a manera de clave para identificar al grupo que está dentro de los rollos, y es lo que hicimos nosotros en la clase sobre la cual hablamos sobre la identidad de la comunidad del Mar Muerto. Más específicamente, en la presente clase estudiaremos tres tipos de textos, a saber, textos alágicos y reglas, textos litúrgicos y finalmente textos astronómicos, calendarios y horóscopos. El propósito final será analizar las normativas, las ideas y las creencias que preocuparon a los judíos antiguos, descubriendo de esta manera la riqueza espiritual del antiguo Israel en la época intertestamentaria, que habría de poner las bases de la civilización occidental judeo-cristiana. Comencemos entonces ahora con la primera parte de esta clase, donde trataremos los textos alágicos y las reglas. Se pueden distinguir tres tipos distintos de textos legales entre los rollos de Qumran. La primera clase son las normas, o halajá en hebreo, que todo Israel debe regirse de acuerdo a una interpretación determinada del texto bíblico. Estas regulaciones son vistas como obligatorias para el pueblo todo. El documento 4QMMT, conocido también como Carta Halágica, ese fue el primer nombre que se le dio al documento, o 4Q Mixat Masea Torah, y el MMT son las letras iniciales de Mixat Masea Torah, que significa alguno de los preceptos de la ley, es tal vez el mejor ejemplo en este sentido. La segunda son las normas vigentes al interior mismo del grupo y obligatorias para sus miembros. Como ejemplos para el caso tenemos la regla de la comunidad o el documento de Damasco. Y el tercer grupo, las regulaciones de carácter ideal o utópico, en cuanto que las normas que presentan no parecen dirigirse a gobernar la vida presente de todo Israel o de la comunidad, sino ese momento impreciso que precede a la restauración definitiva del dominio del bien al final de los tiempos. Por ejemplo, el rollo del templo o la regla de la congregación, que es un documento diferente a la regla de la comunidad. Veamos a continuación algunos ejemplos de este grupo. Y quiero empezar con un documento central de los rollos del Mar Muerto que ya muchas veces lo hemos mencionado a lo largo del curso y que es la regla de la comunidad. Este documento escrito en hebreo
se nos ha conservado en 10 manuscritos fragmentarios de la cueva 4, uno aún más fragmentado de la cueva 5 y una versión casi completa de la cueva 1, cuyo nombre o técnico es 1QS. Esta última copia, por cierto la más extensa de todas las encontradas, forma parte de la colección del Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén, porque como ustedes recuerdan, este documento es uno de los primeros 7 que fueron hallados, y todos ellos, esos primeros 7, forman parte de la colección básica en el Santuario del Libro. El manuscrito de la Cueva 1 proviene de un rollo que originalmente había contenido, además de la regla de la comunidad, otras 2 obras independientes, la regla de la congregación y el manual de bendiciones, copiadas a continuación de la columna 11 de 1QS, que no se encuentran en posesión del Santuario del Libro. El título original de la obra habría sido Serech Hayahat, regla de la comunidad, y el término Serech es un término nuevo en la lengua hebrea. La primera vez que lo encontramos es en los rollos de Qumran y alude precisamente a este género literario que no tiene antecedentes en Israel, y lo conocemos precisamente por primera vez entre los rollos del Mar Muerto. A partir de la escritura del primer copista, porque hay correcciones de distinta mano, especialmente en las columnas 7 y 8, como pueden ver aquí en lo que yo les señalé sobre la columna, se puede establecer que el manuscrito fue copiado a comienzos del siglo I antes de la Era Común, es decir, la época de los Macabeos. Las reglas y varias secciones de la regla de la comunidad fueron evolucionando a lo largo del tiempo, en total correspondencia con las transformaciones que afectaron al movimiento. Por ello, las distintas versiones del documento reflejan cambios editoriales, así también contradicciones debido a las mutaciones sufridas. Precisamente es un documento muy complejo desde el punto de vista de la historia textual, porque por la centralidad de este documento fue siendo adoptado y adaptado a lo largo del tiempo, y por eso también las modificaciones textuales. Más específicamente, la copia del documento de la Cueva 1 sería una versión más tardía en la evolución literaria del documento, es decir, es el más completo, pero no es el más antiguo. La importancia del documento es excepcional a los efectos de evaluar las creencias y prácticas que conformaron a esta comunidad. Como se ha visto en clases anteriores, desde el mismo momento de su hallazgo, este documento ha sido fundamental para establecer la identidad sociológica del grupo. Según la mayoría de los investigadores, los autores de este documento habrían estado asociados con el movimiento esenio. Ustedes recuerdan que ya desde un primer momento, este documento, llamado originalmente Manual de Disciplina, jugó un papel fundamental. Fue uno de los argumentos en la tesis del profesor Sukenik, y vimos que a lo largo del tiempo siempre se recurre a la regla de la comunidad para establecer, como se supone, alguna relación entre los esenios de las fuentes históricas y los rollos de Qumran. La estructura de la obra. Vamos a pasar ahora muy rápidamente sobre las distintas partes. Primero se puede identificar una introducción general que habla de la finalidad de la comunidad, de la columna 1, líneas 1 a 15. B, descripción de la ceremonia anual de entrada en la alianza, de la columna 1, línea 16, a la columna 13, línea 12. C, tratado sobre la doctrina de los 2 espíritus, columna 3, línea 13, a columna 4, línea 26. D, la regla de la comunidad en sentido estricto, es decir, podemos decir que esa parte es el corazón del documento, columnas 5, línea 1, a columna 7, línea 25. E, un proyecto de fundación de la comunidad futura, de la columna 8 a la columna 9, y finalmente F, un himno de acción de gracias del 10 a la columna 11, y como lo mencioné, otros 2 documentos estaban adosados a este documento, que luego, por esas cosas de la casualidad histórica, se separaron después del descubrimiento.
con el permiso de ustedes, quiero centrarme específicamente en una de las secciones literarias más importantes para conocer el pensamiento de los qumranitas, que es el Tratado sobre la Doctrina de los Dos Espíritus. Según se puede concluir del estudio de la copia 4Q256, esta sección literaria, que dijimos en la columna 3, línea 13, a la columna 4, línea 26, no habría formado parte de este documento en un principio. De aquí la conclusión entonces que esta unidad literaria de la obra habría sido agregada en un estadio evolutivo más tardío. Una prueba más en este sentido es que la copia 4Q258 comienza con un texto equivalente a la columna 5 de 1QS, llevando a concluir que en un estadio primitivo del documento, las columnas 1 y 4 de la versión más extensa, que es la que tengo en el centro del libro, no habrían formado parte para entonces parte del texto. Es decir, que claramente podemos decir que el documento, esta sección literaria del documento que nosotros vamos a estudiar ahora, parece haberse agregado al documento en un estadio más tardío. Y ahora vamos a ver qué es lo que tiene de excepcional. La importancia excepcional de esta sección literaria radica en que la misma presenta una exposición sistemática de las creencias de la comunidad, que no tiene parangón en toda la literatura judía antigua. Y aquí la palabra clave es sistemática, es decir, la presentación sistemática de creencias. Es algo ciertamente no característico de la literatura judía antigua. Recién en la Edad Media, con el libro de Rav Saadia Gaon del siglo X, llamado el Libro de Ideas y Creencias, se encontrará el primer intento en la tradición rabínica de sistematizar las doctrinas religiosas del judaísmo, llegando a su cúspide con la obra del Maimónides del siglo XII y XIII, La Guía de los Perplejos. Es decir, en otras palabras, lo que caracteriza el pensamiento judío, digamos, tradicional, es precisamente una presentación no sistemática. En otras palabras, lo que llamamos la teología judía es realmente una estructura que le fue impuesta al pensamiento judío, siempre viniendo de afuera, sea por la influencia del mundo y la filosofía musulmana, luego la filosofía cristiana, y por eso todos los intentos de presentar la teología del judaísmo tienen como origen fuentes de inspiración no judía. Y por eso es tan excepcional el documento del que nosotros ahora hablamos. Veamos a continuación la sección inicial de esta unidad literaria. Nosotros, en el tiempo que yo tengo, solamente analizaré el comienzo de esa sección, pero por lo menos le va a dar una idea por qué es tan original esta perícopa. Así dice la columna 3, líneas 15 y 19. Del Dios de conocimiento proviene todo lo que es y lo que será. Antes de que existieran, fijó todos sus planes, y cuando existen, completan sus obras de acuerdo con sus instrucciones, según su plan glorioso y sin cambiar nada. En su mano están las leyes de todas las cosas, y Él las sostiene en todas sus necesidades. Él creó al hombre para dominar el mundo, y puso en él 2 espíritus, para que marche por ellos hasta el tiempo de su visita. Son los espíritus de la verdad y de la falsedad. Esta perícopa comienza con una declaración radicalmente revolucionaria en todo lo que tiene que ver con la doctrina bíblica del libre albedrío. A diferencia del principio rector de la fe antigua de Israel, según la cual, y aquí cito el Deuteronomio 30, mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, a diferencia de este principio rector, la comunidad qumrana adopta aquí una novedosa doctrina religiosa según la cual todo ha sido predeterminado por Dios desde el mismo momento de la creación. Y ahora vuelvo a leer, luego de haber hecho esta presentación, precisamente esas palabras iniciales. Del Dios de conocimiento proviene todo lo que es y lo que será. Antes de que existieran, fijó todos sus planes, y cuando existen, completan sus obras de acuerdo con sus instrucciones, según su plan glorioso y sin cambiar nada. Es decir, claramente tenemos una idea de la historia según una línea
predeterminada de la historia, en donde aparentemente, según este texto, no existiría la opción de la elección libre. Esta es la primera vez que dicha creencia se hace presente en la literatura y fe de Israel, y la misma habría sido característica de este grupo. Prueba de ello es que cuando Josefo caracterizó las creencias distintivas de las 3 sectas judías de su época, le escribió a los esenios, y solamente a ellos, la doctrina de la predestinación, al afirmar, como dice Josefo en Antigüedades 18, los esenios consideran que todo debe dejarse en las manos de Dios. Y por eso, muchos investigadores, entre los que me incluyo, tomamos precisamente esta información, que es algo enormemente característico solamente de los esenios, para decir que debe haber algún tipo de relación entre los esenios de Josefo y los qumranitas, en cuya biblioteca se encontraba precisamente este documento tan excepcional como es la regla de la comunidad y específicamente el Tratado de los 2 Espíritus. Continuemos ahora con la lectura del próximo párrafo. Y así continúa. Del manantial de la luz provienen las generaciones de la verdad, y de la fuente de tinieblas, las generaciones de falsedad. En manos del príncipe de las luces está el dominio sobre todos los hijos de la justicia, y ellos marchan por caminos de luz. Y en mano del ángel de las tinieblas está todo el dominio sobre los hijos de la falsedad. Ellos marchan por caminos de tinieblas. En esta sección se puede apreciar con total claridad que el autor adopta una clara posición dualista, en donde queda puesto de manifiesto el conflicto entre 2 poderes, las fuerzas del bien y del mal, representadas por los opuestos luz, tinieblas y verdad, falsedad, como un componente básico de la existencia. Fíjense que claramente el texto está construido con estos términos tan opuestos. Luz y verdad frente fuente de tinieblas y falsedad. Es una perfecta oposición dualista. En el plano cósmico, los textos detallan la lucha entre el príncipe de las luces. En otros textos, este rol es llevado a cabo por el arcángel Miguel. Y el ángel de las tinieblas, en otros textos el nombre es Belial o Satán, pero Belial es muy particular en el uso en los rollos más muertos como nombre de Satán, que solo se habrá de resolver a favor de las fuerzas divinas con ocasión de la guerra escatológica al final de los tiempos. Y otra vez, fíjense, el texto claramente está construido según esta línea dualista: príncipe de las luces frente al ángel de las tinieblas. Finalmente, este conflicto tenía también una dimensión social. Los hombres de Qumrán se autodenominaban los hijos de la luz o hijos de la justicia. Y en su condición de elegidos por la voluntad divina, se imaginaban en un permanente conflicto con los hijos de las tinieblas o hijos de la falsedad, considerándose la punta de lanza de la inminente salvación divina. Mientras que los elegidos marchaban por los caminos de luz, sus enemigos acérrimos seguían los caminos de tinieblas. Nuevamente ven que el texto está construido literariamente oponiendo conceptos: hijos de justicia frente a los hijos de falsedad, caminos de luz frente a caminos de tinieblas. Es decir, que el estilo literario refleja exactamente el contenido, que es precisamente esta construcción dualista del universo. Ahora quiero centrarme en la regla de la comunidad en sentido estricto, que dijimos que es el corazón del documento mismo. Luego de haber estudiado una sección del documento de claro corte teológico, quiero explorar con ustedes otro apartado con un manifiesto sesgo social, en donde se fijan las reglas a seguir para ser aceptado como miembro de la comunidad. Y así dice el texto: estas son sus normas de conducta sobre todos estos preceptos cuando son admitidos en la comunidad. Todo el que entra en el consejo de la comunidad entrará en la alianza de Dios en presencia de todos los que se ofrecen voluntarios. Se comprometerá con un juramento obligatorio a retornar a la ley de Moisés con todo lo que prescribe, con todo el corazón y con todo el alma, según todo lo que ha sido revelado de ello a los hijos de Tzadok, los sacerdotes que observan la alianza e interpretan su voluntad, y a la muchedumbre de los hombres de su alianza, que juntos ofrecen voluntarios para su verdad y para marchar según su voluntad. Que por la alianza se comprometa a separarse de todos los hombres de iniquidad que marchan por caminos de impiedad. Los novicios que comenzaban el largo proceso de admisión debían comprometerse por medio de un juramento a entrar en una alianza con Dios, siguiendo las prescripciones fijadas por los hijos de Tzadok que les habían sido reveladas por Dios.
Esta firme creencia en el origen revelado de sus regulaciones era lo que le daba al grupo cohesión y firmeza, estando convencidos de que sus reglas eran verdaderas y auténticas. Estas reglas para la admisión del novicio se anticiparon en cientos de años a los presentes en la regla de San Benito en la época medieval. ¿Qué son las reglas de San Benito? La regla benedictina es una regla monástica que Benito de Nurcia escribió a principios del siglo VI destinada a los monjes. Él fundó el monasterio que sería conocido más tarde como Monte Cassino, a donde allí le siguieron algunos jóvenes formando una comunidad que acató y siguió la regla, conocida por las generaciones futuras como Regula Sancti Benedicti, de 73 capítulos. Y quiero traer como ejemplo el capítulo 58, que habla sobre el modo de recibir a los hermanos. No se reciba fácilmente al que recién llega para ingresar a la vida monástica, sino que, como dice el apóstol, prueben los espíritus para ver si son de Dios. Por lo tanto, si el que viene persevera llamando y parece soportar con paciencia durante 4 o 5 días las injurias que se le hacen y la dilación de su ingreso y persiste en su petición, permítasele entrar y esté en la hospedería unos pocos días. Y después de esto, viva en la residencia de los novicios, donde estos meditan, comen y duermen. Asígneseles a estos un anciano que sea apto para ganar almas, para que vele sobre ellos con todo cuidado. Aquí quiero hacer una salvedad que me parece importante. Yo no estoy afirmando que exista una relación histórica entre la regla de comunidad y las reglas de San Benito, sino lo que vemos es un paralelismo fenomenológico, es decir, lo que tenemos es un fenómeno que lo vemos por primera vez en Israel y vuelve a aparecer de manera independiente en Europa en el contexto del monasticismo medieval con San Benito. Una última cuestión a tratar es la práctica de la comunidad de bienes. La misma formaba parte del proceso por el cual el novicio se convertía en miembro pleno de la comunidad. Según se puede concluir, el novicio debía pasar por 2 etapas. En la primera, luego de ser aceptado al final del primer año como un candidato potencial para convertirse en miembro pleno de la comunidad, él debía entregar sus bienes al inspector de los numerosos. Los mismos quedarían en depósito hasta definirse su estatus final al terminar el segundo año de instrucción, como está escrito. Y así dice en la regla de la comunidad, columna 6. Y se le sale el lote de incorporarse a los fundamentos de la comunidad, según los sacerdotes, y la mayoría de los hombres de la alianza. También sus bienes y sus posesiones serán incorporados en manos del inspector sobre las posesiones de los numerosos. Las inscribirán de su mano en el registro, pero no las emplearán para los numerosos. Es decir, que al final del primer año, cuando esta persona pasaba de alguna manera los primeros exámenes el final del primer año, los bienes eran entregados a la comunidad, pero no formaban todavía parte integral de la comunidad porque todavía no había sido aceptado como miembro pleno, y por eso había un interregno, un periodo en el que esos bienes eran controlados por el inspector, pero eran registrados, pero todavía no podían ser empleados por los numerosos como parte de la comunidad. Según un hallazgo arqueológico realizado en Qumran en el año 1996 por la Universidad del Sur de la Florida, en los Estados Unidos, esta práctica se habría llevado ciertamente en el lugar. Es decir, lo que es excepcional, lo que le voy a mostrar ahora, es que parece que no fue simplemente una regla, una normativa teórica, sino que realmente parece que eso sucedió de verdad. Ello se concluiría a partir de una pieza de cerámica escrita en hebreo con tinta, que técnicamente se lo llama ostracón, en donde, según la lectura propuesta del texto por Frank Cross, el gran investigador de los rollos, el gran biblista de Harvard, y la profesora Esti Eshel, en esa época todavía una doctora joven y hoy es una de las más importantes especialistas en epigrafía judía de la Universidad de Barilán, se certificaba que una persona de nombre Joni le habría hecho entrega a Eleazar, hijo de Nachmani, según los intérpretes, el inspector de los numerosos, sus bienes, en cumplimiento de la regulación establecida al final del primer año de su proceso de incorporación al grupo. Aquí pueden ver ustedes el documento. Son 2 piezas que estaban rotas y que fueron armadas o reunidas en laboratorio, escrita en hebreo. La fotografía que ustedes ven fue sacada en los Estados Unidos
porque el documento a simple vista es difícil de leer, y la lectura propuesta por Cross y Eshel, que desde entonces han habido otras lecturas, pero eso es para un tema aparte. Ellos propusieron la siguiente interpretación. En el año 2D, y el número aquí es cada una de estas líneas, en Jericó, hijo de, a Eleazar, hijo de Nachmani, aquí los que saben hebreo se puede leer con bastante facilidad, Eleazar ben Nachmani, a Gizdai de Jolón, desde ese día en perpetuidad, Meayom Hazel Leolam, y los límites de la casa, y la higuera, el olivar, y cuando él cumple el juramento a la comunidad. Y la ironía es, como parece ser siempre en teología, que la frase clave, que es la línea 8 que les acabo de señalar, es la que está quebrada. Específicamente la palabra que estaría escrita aquí, que según ellos habría estado escrito aquí la palabra Yahat, que traducimos como comunidad, y la importancia es que es el único documento que nosotros conocemos fuera de los rollos del Mar Muerto, que fue hallado en Qumran, en donde aparece técnicamente, o aparecería el nombre técnico de la comunidad, que es el Yahat, lo que probaría que ciertamente los rollos que fueron hallados en las cuevas, como es el caso de la regla comunidad de la cueva número 1, tendría relación con la gente que vivió en Qumran, porque este ostracón fue encontrado en Qumran. Por lo tanto, pueden entender el enorme revuelo que se produjo cuando fue publicado precisamente en Israel Exploration Journal en 1996 este documento. Y solo al final del segundo año, una vez aceptado definitivamente como miembro pleno del grupo, entonces sus bienes pasaban a formar parte integral de los de la comunidad. Como dice en la columna 6, y cuando se complete ese segundo año será inspeccionado por autoridad de los numerosos. Y si le sale el lote de incorporarse a la comunidad, lo inscribirán en la regla de su rango en medio de sus hermanos para la ley, para el juicio, para la pureza y para la puesta en común de sus bienes. Esta práctica tan peculiar en un mundo con profundas brechas sociales, como lo era la sociedad grecorromana, les habría dado a estos hombres una fama muy grande. Prueba de ello es que Josefo vio oportuno referirse a la misma en los comienzos de descripción sobre los esenios. En el libro de guerra, libro 2, cuando comienza al inicio mismo de la descripción sobre los esenios, parecería ser que este tema era un tema tan importante y tan inusual que Josefo lo anuncia como si fuera CNN Breaking News. Dice así: desprecian la riqueza y practican entre ellos un maravilloso espíritu de comunidad. Ninguno de ellos es más rico que otro, porque su ley prescribe que los adherentes de su secta deben entregar todos sus bienes a la incorporación, de modo que no hay entre ellos ni las estrecheces de la pobreza, ni la vanidad de la riqueza. La comunidad de los bienes da a todos un patrimonio único, como si fueran hermanos. Incluso esta práctica habría servido de modelo para ser emulada por la Iglesia de Jerusalén, viendo en la misma una realización de los ideales sociales promovidos por Jesús. Les recuerdo que en Hechos de los Apóstoles, la segunda parte de la obra compuesta por el autor que escribió el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2 dice así: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Ahora pasemos a otro documento dentro de esta reseña, obviamente breve, en donde trato de tomar algunos de los documentos más importantes de esta biblioteca qumránica, y es el rollo del templo. El manuscrito 11Q Templo, manuscrito A, conocido también como 11Q19, fue hallado en la cueva 11 de 1956. Tiene 60 columnas con una extensión de más de 8 metros. La Editio Princeps, edición original, fue publicada en Jerusalén en 1967 por el gran arqueólogo israelí Yigael Yadin, y muchos años antes de que se usaran las computadoras, los ordenadores, realmente produjo una edición excepcional de este documento. Está escrito en hebreo
la escritura es herodiana formal. El género literario sería un tipo de midrash o interpretación legal del Pentateuco. La datación del manuscrito, y aquí quiero que distingan bien. Por un lado podemos datar el manuscrito físico, el 11Q19, entre el siglo I antes de la era común y el siglo I de la era común. Sin embargo, la obra original habría sido compuesta para finales del siglo II antes de la era común, que nosotros no tenemos ese original. Otra copia de la misma composición, el 11Q Templo B, 11Q20, fue hallada en la misma cueva 11 y publicada en 1992, y probablemente se arguye que habría algún otro texto o resto de un texto que podría ser testimonio de un tercer documento. Pero estas son las dos copias importantes y las dos precisamente halladas en la misma cueva 11. Aquí pueden ver una imagen de las partes interiores del texto. El documento es muy extenso, pero las partes interiores se mantuvieron relativamente en un buen estado de preservación, con una escritura muy clara, y solamente las partes más externas fueron dañadas, y como pueden ver, toda la parte superior del documento se ha perdido, aproximadamente unas 6 líneas. El autor nos presenta su obra como una nueva Torá para todo el pueblo de Israel, que proviene directamente de la boca de Dios. En otras palabras, este documento sería una obra pseudoepigráfica atribuida al mismísimo Yahvé. Este nuevo Deuteronomio integra de manera sistemática las distintas leyes relativas al templo y a sus sacrificios que encontramos en Éxodo, Levítico y Números, a veces de manera literal y otras veces de manera modificada y con numerosos añadidos que no se encuentran en el texto bíblico, completándolas con una nueva versión de Deuteronomio del capítulo 12 al capítulo 33. Los orígenes de la composición han sido muy discutidos. Una serie de autores postulan un origen completamente independiente de la comunidad qumránica, como Stephen Fan, y otros lo sitúan en el interior de la comunidad qumránica, constituida como tal por Yadim, y por eso siempre hablaba de un documento de carácter esenio. Según Florentino García Martínez, la obra es anterior a la instalación de la comunidad en el desierto, pero que fue compuesta dentro de los círculos en los que más tarde surgirá la comunidad, y que pertenece, por tanto, al periodo formativo de la misma. Buena parte de este documento, desconocido antes del descubrimiento del rollo del Mar Muerto, trata sobre un templo ideal. Por un lado, el texto pretende presentar la descripción del templo como Yahvé le habría ordenado construirlo a Moisés en ocasión de la revelación en el monte Sinaí. Y lamentablemente, la primera columna de la composición no nos llegó a nuestras manos, y por eso no aparece en ningún lugar el nombre expreso de Moisés, ni tampoco el lugar, pero nos recuerda mucho la escena que nosotros conocemos del libro de Éxodo, cuando Yahvé le reveló en el monte Sinaí a Moisés los detalles de la construcción del tabernáculo. Por el otro, el modelo de este templo sería también el modelo del santuario en el final de los tiempos, en la era escatológica. Según se puede concluir de la inscripción en el documento, la ciudad-templo habría tenido una forma cuadrangular de dimensiones gigantescas. Esta estructura habría estado compuesta de la siguiente manera. El templo habría estado localizado en el centro, como lo pueden ver aquí, rodeado por patios y por muros, con puertas. La distribución de la ciudad-templo en el rollo del templo recuerda a la disposición del campamento de Israel en el desierto, es decir, donde teníamos el tabernáculo en el centro, rodeado por los levitas, y luego por las tribus de Israel, en donde al este estaban la de Judá, y en cada uno de los lados estaban 3 de las tribus. Un testimonio en este sentido es que cada una de las puertas llevaba el nombre de una de las tribus de Israel. Es decir, como lo conocemos en la distribución del campamento de Israel en el desierto, así también el nombre de las puertas alrededor del templo. Según algunos, esta descripción de la ciudad-templo, o una tradición literaria semejante, es la que había inspirado la imagen de la Jerusalén celestial presente en el Apocalipsis de Juan, es decir, la última obra del Nuevo Testamento, la cual también era de forma cuadrada y cuyas puertas llevaban los nombres de las tribus de Israel, como lo ven aquí en esta representación imaginada en un manuscrito español de mediados del siglo XI.
Y así dice el Apocalipsis en el capítulo 21. Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía 3 puertas, al occidente 3 puertas. La ciudad es un cuadrado, su largura es igual a su anchura. Como pueden ver, podemos ver reflejado aquí una tradición que comenzó con el plan de la tierra de Israel y el templo escatológico en el libro de Ezequiel, capítulos 40-48, continuado luego en el rollo del templo y finalmente lo vemos reflejado aquí en el Apocalipsis. Es decir, el Apocalipsis aquí es heredero de una larga tradición en Israel, según la cual se describe ese templo escatológico. Después de esta breve desviación, volvamos al análisis del concepto de la ciudad-templo. Para entender las dimensiones colosales de esta ciudad-templo, la habremos de superponer sobre el monte del templo en el monte Sinaí. Aquí en este gráfico pueden ver aquí la ciudad vieja de Jerusalén. Este son el muro de la actual ciudad vieja de Jerusalén. Aquí pueden ver la plataforma del templo de Herodes el Grande, una de las más grandes conocidas en el mundo antiguo, unos 144.000 metros cuadrados. Y sobre esa estructura, aquí sobreponemos precisamente la ciudad-templo. En caso de así hacerlo, entonces la estructura imaginada en este documento habría sido 4 veces más grande que la estructura de Herodes. Si lo que vemos realmente es que estamos hablando de una ciudad-templo imaginada, que no había ninguna posibilidad de construirlo. La verdad, fíjense, si se hubiera querido construirlo, aquí, por ejemplo, es el Valle del Cedrón, habría que haber rellenado el Valle del Cedrón para poder construir esa estructura, es decir, sencillamente imposible. El propósito que se escondía detrás de esta construcción fantástica era que la misma sirviera para resguardar la pureza del templo, suponiendo que Yahvé moraba en su casa. Un testimonio de este objetivo se pone en manifiesto en las regulaciones sobre las personas que tenían prohibido entrar a la ciudad-templo. Así dice en la columna 45. Aquel que haya tenido una polución nocturna no entrará en todo el templo hasta que hayan pasado 3 días. Lavará sus vestidos y se bañará. En el día primero y en el día tercero lavará sus vestidos y se bañará a la puesta del sol. Después entrará en el templo, pero no entrará en mi templo con su sucia impureza para profanarlo. Aquel que se acueste con su mujer y tenga una eyaculación no entrará durante 3 días en toda la ciudad del templo en la que estableceré mi nombre. Ningún ciego entrará en ella durante toda su vida. No profanará la ciudad en cuyo centro yo habito, porque yo, Yahvé, habito en medio de los hijos de Israel para siempre y jamás. Es decir, cuando nosotros leemos la lista de prohibición de aquellos que no podían entrar a la ciudad templo, era precisamente para no profanar el lugar que tenía que ser absolutamente sagrado, porque en ese lugar residía Yahvé, precisamente en su casa, que era el templo que estaba construido en el centro de esa estructura. Habla a Aarón y dile: ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Dios, porque ninguno que tenga defecto se acercará ni ciego. Es decir, en este caso, a partir del Levítico 21, el texto desarrolló toda esta legislación para establecer a quienes estaba prohibido entrar en la ciudad-templo. En suma, entonces, la ciudad-templo fue idealizada siguiendo los lineamientos del campamento de Israel en el desierto, imaginando que esta estructura representaría el espacio sagrado idóneo para servir como lugar de residencia para Yahvé. Sin embargo, como bien sabemos, el templo de Jerusalén histórico nunca fue construido según estas directrices. Por ello, los fundadores del movimiento sectario habrían rechazado, entre otras razones, al templo físico construido en el monte Sión por considerarlo impuro, buscando en el desierto una alternativa religiosa e ideológica para encontrar allí la santidad definitiva. Pasemos ahora a la parte 2 de la clase de hoy para hablar un poco y explorar los textos litúrgicos. Los textos pertenecientes a esta sección contienen indicaciones internas de haber sido destinados a una utilización litúrgica, es decir, un empleo en una celebración colectiva y pública en tiempos fijos e independiente de la liturgia sacrificial del templo. Estas celebraciones litúrgicas separadas del templo fueron anteriores a la liturgia sinagogal y son de un claro
corte poético. Estos textos se pueden agrupar según su origen en 3 categorías. La primera, textos de claro carácter litúrgico que parecen haber sido compuestos fuera de la comunidad de Qumran y que, aunque empleados en sus celebraciones litúrgicas, pueden informarnos sobre el desarrollo de la liturgia judía pre-sinagogal fuera de un contexto sectario. Por ejemplo, las plegarias cotidianas o palabras de las lumbreras. Es decir, estamos hablando acá de materiales no sectarios que formaban parte, digamos, de todo el pueblo de Israel en esa época, pero que se encontraron también entre los rollos del Mar Muerto. Por ejemplo, aquí les traje de la 4Q plegarias cotidianas, un poco para que se hagan una idea de estos materiales litúrgicos. La luz del día para que conozcamos en la sexta puerta de la luz. Y nosotros los hijos de tu alianza bendecimos tu nombre con todas las tropas de la luz, con todas las lenguas de conocimiento. Bendita la luz, la paz contigo, Israel. El 7 del mes por la tarde bendecirán tomando la palabra, dirán, bendito el Dios de Israel, justicia. Todas estas cosas las conocemos por bendito el Dios de Israel. Como ven, el texto también está dañado y por eso solamente tenemos parte de ese texto, pero por lo menos podemos ver que es un documento de claro espíritu religioso. Luego tenemos una segunda categoría, textos destinados a rituales concretos, cuyo origen no puede ser determinado con certeza, pero que nos revelan la variedad y riqueza de las celebraciones litúrgicas no relacionadas con el culto del templo. Luego tenemos textos litúrgicos procedentes de la propia comunidad de Qumran, que nos revelan la dimensión mística y el pensamiento teológico y escatológico de este grupo sectario. Por ejemplo, el cántico del sacrificio sabático, que es el que vamos a estudiar ahora de manera específica. La composición litúrgica más abundantemente representada en las cuevas de Qumran. Hay 9 copias. Una 10ª copia fue hallada en Masada. Les recuerdo, Masada, que comenzó siendo una fortaleza macabea, luego se convirtió en el palacio de invierno de Herodes el Grande y está localizado unos 40 kilómetros al sur de Qumran, también próximo al Mar Muerto. Hoy es conocida bajo el nombre de Cánticos del Sacrificio Sabático, pero en su origen le fue dado el nombre Liturgia Angélica. La datación de los manuscritos se escalona entre la mitad del siglo I antes de la Era Común, el 4Q400 es la copia más antigua, y la mitad del siglo I de la Era Común, que es la copia de Masada, que es la más tardía. La obra está compuesta por 13 cánticos, en hebreo shirim, destinados a ser recitados durante 13 sábados consecutivos. Cada uno de estos cánticos se halla introducido por una fórmula fija para todos ellos, excepto para el sábado séptimo. Es una obra con una estructura literaria muy cuidada. Los cánticos 1 a 5 y 9 a 13 corresponden a los pies de una pirámide, mientras que los cánticos 6 y 8 son el ápice, con el cántico 7 ocupando la posición central. Según algunos consideran, los 13 cánticos habrían estado destinados a ser recitados en cada uno de los 4 trimestres o tekufot. Eran los 4 trimestres en que se dividía un año. Y en otras palabras, de suponer que los cánticos se repetían 4 veces cada año. Los investigadores han propuesto tanto un origen extraqumránico como qumránico para esta obra. En otras palabras, hasta hace un tiempo realmente estaban divididas las opiniones si es una obra que fue utilizada solamente en Qumran, porque es lo que encontramos esos materiales, en Qumran, o en realidad fueron utilizados también fuera de Qumran. Esta disputa parecería haberse resuelto en favor de un origen extraqumránico, como resultado del análisis del ADN de los cueros en los que este documento fue escrito. Según se ha demostrado recientemente, el ADN del cuero del documento hallado en Masada es diferente al componente genético de los otros documentos hallados en Qumran. De aquí la conclusión, pues, que el documento habría sido traído de fuera de la comunidad y por lo tanto el mismo habría sido conocido en círculos amplios del judaísmo en general de esos años. Y prueba de ello es el hecho que el documento se halló en Masada. Originalmente se había supuesto que había sido traído de Qumran, pero ahora, gracias al análisis del ADN del cuero, sabemos que es diferente de las otras copias que tenemos en Qumran y probablemente entonces llegó de círculos fuera de Qumran. Aquí tienen un ejemplo del 4Q430 de la columna 2, del instructor. Cántico del sacrificio del sábado del 23 del segundo mes.
Alabad al Dios de todas las alturas excelsas, vosotros todos sus santos eternos. Los segundos entre los sacerdotes que se acercan. El segundo consejo es la demora maravillosa entre los 7, entre todos los que tienen conocimiento de las cosas eternas. Y exaltadle vosotros, los jefes de príncipes con su porción maravillosa, alabad al Dios de los divinos, los 7 sacerdotes que se acercan. Aquí quiero simplemente acotar, si ustedes recuerdan, en una escena en la película dramática Un santuario humano que mostré al final de la clase número 4, hay una escena el día sábado que los miembros de la comunidad cantan. Esa canción contiene pasajes que en su momento yo elegí para esa escena, y están sacados todos precisamente de este documento, es decir, no fueron inventados por mí, sino precisamente tienen como origen los cánticos del sacrificio sabático. ¿Cuál habría sido la función de estos cánticos en el contexto litúrgico de la comunidad? Una posibilidad es un instrumento de revelación de las realidades celestes. 2, un instrumento de meditación mística, o incluso de práctica mística, de ascensión hasta el trono divino, semejante a la de los místicos de la Merkabá, literatura mística medieval judía. Otra posibilidad, revalidar y justificar el carácter sacerdotal de los miembros de la comunidad qumránica que eran sacerdotes. 4, según Florentino García Martínez, la función habría sido sustituir los sacrificios del templo en los que sus miembros no participaban, y en concreto la ofrenda del sábado, mediante la participación en la liturgia y el culto sabático celeste reflejado en estos cánticos. 5, esta última interpretación está basada en la teología qumránica, según la cual la alabanza sustituía los sacrificios reales, como queda de manifiesto en el siguiente texto. Cuando estas cosas existan en Israel de acuerdo con estas disposiciones, para fundamentar el espíritu de santidad en la verdad eterna, para expiar por la culpa de la transgresión y por la infidelidad del pecado, y por el beneplácito para la tierra sin la carne de los holocaustos y sin las grasas del sacrificio, la ofrenda de los labios, según el precepto, será como el olor agradable de justicia, y la perfección de la conducta será como la ofrenda voluntaria aceptable. Es decir, aquí vemos claramente que la oración y la acción piadosa de estos hombres, en su perspectiva, reemplazaba el culto físico concreto que se llevaba a cabo en el templo de Jerusalén. En ese tiempo se separaron los hombres de la comunidad como casa santa para Aarón, para unirse al santo de los santos, y como una casa de la comunidad para Israel, para los que marchan a la perfección. Y aquí pueden ver cómo el documento de la regla de la comunidad utiliza una terminología que claramente está inspirado para el templo, como llamar a la comunidad de ellos mismos casa santa para Aarón, o el santo de los santos, pero no está hablando del templo, sino está hablando de la propia comunidad. Y por último, entonces, quiero hablar en esta última parte de la clase sobre los textos astronómicos, calendarios y horóscopos hallados en Qumrán. Los hombres de Qumrán creían firmemente que Dios le había revelado al maestro de justicia, y por su intermedio los hijos de Tzadok, los secretos más recónditos de la estructura del universo. Entre los misterios revelados a los elegidos, el secreto del tiempo fue uno de los más significativos. Según su perspectiva religiosa, Dios le había concedido a la secta, como signo de elección divina, el arcano calendario, por medio del cual sus miembros podían establecer la fecha de las festividades sagradas. La obediencia a los principios reguladores del tiempo era considerada una de las premisas más importantes de la vida sectaria, por medio de la cual los miembros de la comunidad atestiguaban su fidelidad a los fundamentos doctrinarios del grupo. Por ejemplo, en 1QS, es decir, la regla de la comunidad dice así en la columna 1: no se apartarán de ninguno de todos los mandatos de Dios sobre sus tiempos, no adelantarán sus tiempos, ni retrasarán ninguna de sus fiestas. Es decir, todo tenía que ser llevado a cabo según precisamente lo había fijado Dios. Según algunos estudiosos, como es el caso de James Van der Kam, es uno de los investigadores más importantes de los rollos, profesor en la Universidad de Notre Dame en Indiana, en los Estados Unidos, el calendario habría jugado un papel tan central en la cosmovisión religiosa del grupo que llevaría a suponer que la adopción del calendario solar lunar seleucida por parte de la jerarquía sacerdotal de Jerusalén en el año 167 ante la era común habría sido uno de los factores cruciales en la decisión de los piadosos esenios de dejar la ciudad
y el templo para finales del siglo II antes de nuestra era, para retirarse a un lugar indeterminado de exilio. En distintos escritos hallados en Qumrán, como por ejemplo la Carta Alágica, el Cántico del Sacrificio Sabático, el 11 Salmos, que vimos, si ustedes recuerdan la clase anterior, uno de los salmos, que es el salmo sobre David, se menciona la presencia, en algunos casos incluso detallan diferentes aspectos del calendario solar adaptado por el grupo piadoso de Qumrán. Es decir, lo vimos, ese tema ya adelantado en la clase anterior. Según estos testimonios, el año qumranita tenía una duración de 364 días, dividido en 12 meses iguales de 30 días. Al final de cada cuarto estación, es decir, al final del tercero, sexto, noveno y el 12º mes, se añadía un día más, de manera que estos meses tenían 31 días. Por lo tanto, de acuerdo con esta computación del tiempo, el año sectario constaba exactamente de 52 semanas. ¿Se acuerdan que estos números ya los vimos precisamente en el texto de la semana anterior, donde se decía que David había compuesto precisamente canciones para cada uno de los días y también para los 52 sábados? Seguía precisamente este calendario solar, estando formado por 4 estaciones de 13 semanas, agrupadas en 8 meses de 30 días y 4 meses de 31 días. Una consecuencia directa de este sistema era que el año nuevo, como también el primero de cada estación, caía siempre el mismo día del mes, el miércoles. Como consecuencia de este sistema de computación del tiempo, tan regular y preciso, todas las festividades eran siempre celebradas en el mismo día de la semana, convirtiendo este calendario en un instrumento ideal para su empleo litúrgico. Aquí tienen como ejemplo este calendario pasado a partir de documentos hallados en Qumrán. Les traje 2 ejemplos. El día de Shavuot, que es el día de Pentecostés, que cae, según los qumranitas, en el tercer mes, en el día 15, a diferencia del día 6 de Sivan, que es el día que nosotros hoy celebramos los judíos siguiendo la tradición farisaica, el día de Shavuot, y cae siempre el día domingo, a mediados de mes. O, por ejemplo, el día de la expiación, el Yom Kippur, el día más sagrado del calendario de Israel, y ya estamos a unas pocas semanas de esa celebración, siempre habría de caer el día 10º del 7º mes, como lo establece el Pentateuco, pero siempre sería ese día el día viernes. No fueron los miembros de la secta de Qumrán quienes crearon este sistema de cálculo temporal, sino que ellos adoptaron un calendario ya existente de tiempos antiguos en la tradición religiosa israelita de origen probablemente egipcio. Este aparece ya mencionado en fuentes judías próximas a la convicción sectaria de los qumranitas, como es el caso de los libros pseudoepigrafos de Jubileos y de Enoch, ambos hallados en numerosas copias del Mar Muerto y el rollo del templo. Es decir, lo que muestra que los materiales qumranitas que siguen este calendario solar es heredero de una tradición de círculos pre-qumranitas que se ven reflejados en Jubileos y en Enoch. Una consecuencia concreta de la adopción del calendario solar por parte de los hombres de Qumrán fue que ellos celebraban las festividades en fechas diferentes a las aceptadas por la mayoría del pueblo, manifestando de esta manera la naturaleza sectaria de la congregación y su intención de diferenciarse del resto de la población. Además del uso del calendario solar, los manuscritos testimonian la presencia de otros sistemas de calendarios. Entre ellos un calendario lunar de 354 días, cuyos meses eran de 29 y 30 días de manera alternativa. De acuerdo con lo afirmado por algunos estudiosos, en Qumrán se habría hallado un instrumento astronómico de medición. El mismo se compone de un disco grande de piedra de 14,5 centímetros de diámetro, con un agujero en el centro. El mismo habría servido para instalar el gnomon, aquí lo pueden ver, en esta reconstrucción, en cuyo alrededor se hallan grabados círculos de varios diámetros y 3 anillos graduados. Y el artefacto había sido descubierto por Debo en los años 50. Según se sugirió, los qumranitas habrían llevado a cabo por intermedio de dicho instrumento los cálculos para la aplicación del calendario, así como también la división de las horas del día y de la noche, de acuerdo con la estación del año. Es decir, este es según uno de los modelos interpretativos, un reloj solar excepcional
que no tiene ningún parecido en ninguno de los relojes solares hallados en la tierra de Israel en el mundo antiguo. Finalmente se halló en Qumran un solo texto que puede ser adscrito al género literario de literatura horoscópica, que es el 4Q 186. Este documento manifiesta un claro trasfondo astrológico debido a la relación entre los rasgos fisionómicos y el signo zodiacal en el momento del nacimiento de los individuos. De esta manera, los numerosos, es decir, el pleno de la comunidad, podían distinguir científicamente entre los destinados por la voluntad divina a ser hijos de la luz y los condenados de un principio a ser hijos de las tinieblas. Es decir, que como parte de esa noción de predestinación, la persona ya había sido, desde su mismo nacimiento, se había predestinado su condición de ser hijo de la luz y de hijo de la oscuridad, y eso se manifestaba también en su fisionomía. Por ejemplo, ¿cómo se imaginaban a los hijos de la luz? Fíjense el 4Q horóscopos. Y sus muslos son largos y delgados, y los dedos de sus pies son delgados y largos. Y está en la segunda posición. Su espíritu tiene 6 partes en la casa de la luz y 3 en el pozo de las tinieblas. Y este es el signo de progenitura en el que él ha nacido. El pie de Taurus será pobre y su animal es el toro. Y luego tenemos una descripción física de cómo ellos imaginaban que se tenía que ver un hijo de la tiniebla. Y sus dientes son de altura desiguales. Los dedos de su mano son gordos. Sus muslos son gordos y llenos de pelos cada uno. Los dedos de sus pies son gordos y cortos. Su espíritu tiene 8 partes en la casa de las tinieblas y una en la casa de la luz. Y me imagino que ahora, después de esta descripción, muchos de ustedes estarán viendo sus cuerpos, a ver si según estos parámetros ustedes son hijos de la luz o los hijos de las tinieblas. Conclusiones. A lo largo de esta clase hemos estudiado de una manera más profunda varias obras representativas de la biblioteca de Qumran: la regla de la comunidad, el rollo del templo, los cánticos del sacrificio sabático, entre otras. El análisis de sus formas literarias y de sus contenidos nos permitió adentrarnos en el interior mismo del universo religioso de la comunidad del Mar Muerto, descubriendo en él un mundo espiritual muy rico en intuiciones metafísicas novedosas, como es el caso del dualismo, la predestinación o la noción del templo espiritual. En algunos casos, los qumranitas fueron herederos de una tradición literaria e intelectual, resultado de siglos de elaboración y pensamiento en el antiguo Israel. Pero en otros, los documentos de Qumran nos revelaron la originalidad del pensamiento qumranita, lleno de nuevas percepciones sobre la vida y el cosmos. Estos desarrollos espirituales, junto con otros que exploraremos la próxima semana, nos muestran que los hombres de la comunidad del Mar Muerto fueron hombres ávidos de saber, convencidos de haber sido elegidos por Dios para revelar los secretos del universo. Bueno, con esto termino la clase y ahora entonces podemos, si querés abrir como siempre, y ya se forma una tradición en un espacio de preguntas y comentarios.